Bueno, gracias a ti por la presentación. Bueno, realmente con esa presentación casi que me has hecho casi toda la introducción. Pero bueno, entraremos en algunos detalles que son interesantes. Bueno, antes de eso, por supuesto, he desmenuzado un poco más aquí el índice de la jornada, ¿vale? Para que tengáis una primera introducción sobre de qué vamos a hablar, ¿vale? Porque aunque el capítulo 1 nos dice que hablemos de los nuevos perfiles digitales, que son muchos, ¿vale? Los perfiles que pueden haber digitales, pero antes de eso vamos a entrar en situación con o explicando algunas, yo le he llamado algunas cifras del cambio, para que veáis cómo influye, pues por ejemplo, un cambio demográfico o un cambio porque se introduce una nueva tecnología, ¿vale? Eso cómo influye. O cómo se está yendo la industrialización o cómo entra en juego la industrialización de ciertos países asiáticos como la China o la India, ¿vale? Todo eso es muy interesante. Veremos más adelante, ¿vale? Cómo entra en juego eso y cómo influye en la era digital. Luego discutiremos pues algunas de las habilidades que se consideran, sobre todo por los gurús, estos gurús famosos, ¿no? Que parece que van ¿no? a elucubrar el futuro, ¿no? Sobre qué tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que desarrollar. Ahí miraremos algunas de esas habilidades porque sobre todo se centran, dejan de alguna manera al lado la parte técnica, porque mucha de esa parte técnica en ocasiones puede ser desarrollada y automatizada por ordenadores, y se centran más en desarrollar habilidades, ¿vale? Veremos también qué tipo de habilidades se consideran que deberíamos desarrollar, ¿vale? Para lo que aquí yo llamo despertar en el siglo XXI. Luego entraremos en el bloque central, que es el bloque más grande, donde veremos ejemplos y sobre todo ejemplos de nuevas profesiones del presente, actualizados realmente a fecha de enero del 2019, ¿vale? Sobre todo que consideran algunas consultoras digitales sobre cuáles son esos nuevos perfiles. Muchos de vosotros incluso estarán pensando aquí en el tema del Big Data, y ese perfil del científico de datos incluso ya salió hace tiempo, sobre el 2016-2017 ya se estaban demandando perfiles de Big Data. Ahora toda esa tendencia empieza a cambiar, lo veremos también. ¿Vale? Y entonces ahí veremos cuáles son los más demandados y cuáles son los mejor pagados, ¿vale? Haremos comparaciones. Yo he hecho un top 6, top 7 más o menos, tampoco he querido profundizar muchísimo o agregar aquí muchos perfiles digitales. Yo os agregaré la fuente por si queréis, ¿vale? Ahondar un poco más en la cuestión. Y luego, por último, este capítulo de asesores digitales, que es un programa que desarrolló sobre todo pues, la plataforma de red.es, ¿vale? Donde se ofrece una serie de ayudas enfocadas a que las pymes y autónomos puedan obtener ayudas para digitalizar sus empresas, ¿vale? Veremos también en qué consiste, aunque desgraciadamente la convocatoria ya está cerrada desde diciembre del 2018. Pero bueno, lo veremos así por encima para que veáis en qué consistía y si en algún momento se vuelve a abrir otra vez la convocatoria, ¿vale? Que sepáis que podéis estar ahí, entre comillas, al acecho para poder optar a esas ayudas. Bueno, pues esto, hechas ya las presentaciones, yo estudié ingeniería informática en la universidad y también estudié arquitectura técnica, con lo cual yo podría decir que soy una especie de híbrido, ¿no? Entre ese técnico en la parte de construcción, ¿vale? Que integra, ¿vale? Las últimas tecnologías. Y sobre todo una de las facetas que desarrollé desde ya hace bastante tiempo, desde el año 2008, estoy ya en contacto con Autodesk Revit, y desde el 2012 aproximadamente ya dejé de alguna manera, me independicé de AutoCAD, ¿vale? Me pude independizar de AutoCAD y empecé solo a manejar Revit. Podríamos decir que dependencia ya, es decir, que ya no tengo dependencia más o menos en un 90-95% de AutoCAD, porque quieras o no, sí que vienen oficios, aunque el proyecto desarrolles en Revit y demás,
te vienen oficios y te dicen, no, no, a mí expórtamelo en AutoCAD, que yo sigo trabajando en esto. Desgraciadamente es así, ¿vale? Y es difícil también encontrar gente, ¿vale?, que se integre con tu forma de trabajar y con tu modelo de trabajo. Bueno, pues junto con estas dos personas, en el año 2015, y con la colaboración también de algunos profesores de la universidad, como Teresa Gallego, que estuvo aquí en la anterior ponencia, ¿vale?, incubamos una pequeña startup, ¿vale?, en este caso en STEM Solutions, ¿vale?, con la idea de sacar al mercado una firma, una marca que prestara servicios, ¿vale?, relacionados con el tema del BIM. Y luego, 2 años más tarde, también con mis socios, sacamos otra línea de negocio más centrada en la parte de tecnologías de la información, ¿vale?, que es la parte de Ensen Technologies. Esto podríamos decir que aquello, pues de alguna manera, es una consultoría centrada en el tema de BIM, y esto de aquí, realmente, Ensen Technologies, podríamos decir que esto es una fábrica de software. Allí tenemos un estudio y allí fabricamos software. Y de hecho, os llamaría muchísimo la atención cómo se parece el proceso de fabricar y diseñar software al proceso de fabricar y diseñar un edificio, porque tiene muchas de las etapas que son muy similares, ¿vale?, desde la toma de requisitos por parte vuestra, hasta llegar incluso a hacer una serie de pruebas, ¿vale?, pruebas que se le hacen al edificio, pruebas de estanquidad, ¿vale?, etcétera. Pues en el software es algo muy similar. Bien, pues vamos a discutir el tema de esos perfiles digitales, ¿vale?, que realmente estamos hablando de perfiles del presente. ¿Por qué? Porque he visto también muchas personas que hablan de perfiles del futuro, ¿vale? Hablan de temas de nanotecnología, ¿de acuerdo? Hablan de temas de inteligencia artificial, aunque eso ya estaría casi en el presente. Pero aún así, se habla mucho de inteligencia artificial y resulta que tanto tema artificial y tanto Facebook ha desarrollado un algoritmo que nos ha dado miedo, ese algoritmo, por cómo relaciona, ¿no?, ciertas cuestiones, etcétera, y de todo lo que se habla de inteligencia artificial, os podéis creer el 5 o el 10%. El resto realmente no son inteligencia artificial, como los organismos, ¿vale?, y los colegios profesionales reconocen, ¿vale?, instituciones internacionales reconocen lo que es la inteligencia artificial, con lo cual realmente eso, yo diría que esa profesión es prácticamente profesión de futuro. Bueno, pues antes de entrar en el tema de esas nuevas profesiones, vamos a ver el mundo, ¿vale?, en cifras, ¿vale? Entonces, ¿importan las cifras? Claro que importan, y ahora lo vais a ver, ¿vale?, de qué manera importan. Y lo más importante de todo esto es que saquéis vuestras propias conclusiones, saquéis vuestras propias reflexiones, ¿vale?, y sobre todo que dé pie a que podáis detectar nuevas oportunidades. Vamos a ver algunas cifras, ¿vale? Fijaos, en China en el 2000 habían censados 1.262 millones de personas, ¿de acuerdo? En la actualidad, aquí tenéis el gráfico, ¿vale? Este es el último censo que se tiene de la población en China, ¿vale? En la actualidad son casi 1.400 millones de personas. Y además hay que ser conscientes también de que la India, ¿vale?, está próximo a pasar ese censo de población, ¿vale? Fijaos el crecimiento, ¿vale?, de la población de ese país. Pero es que si ahondas un poco más, resulta lo siguiente, ¿vale? De toda esa población que hay en China, podríamos decir 1.400 millones de personas, ¿vale?, hay suficientes personas en China con un coeficiente intelectual considerado como genios, ¿vale?, que es lo suficiente, esa cantidad, esa cifra
es lo suficientemente alta como para poblar todo un continente completo de genios. Imaginaos, un continente completo, todo lleno de genios. Eso en China, solo China. ¿Eh? Lo que dicen las cifras. Esta diapositiva súper interesante, ¿vale? De el top startups, ¿vale? Más valoradas del mundo, que se pueden considerar, pues, empresas emergentes, ¿vale? Que tienen una capitalización o un valor patrimonial esa empresa de más de 1.000 millones de dólares. ¿Eh? Y esto es cuestión de años, ¿eh? Eso ha sido cuestión de pocos años, no llegará ni a décadas. Uber, por supuesto, la primera, ¿vale? De aquí seguramente pues conoceréis la mayoría de estas empresas, sobre todo casi todas tecnológicas, de origen tecnológico. Pero es que lo más interesante es la comparación que hay entre Estados Unidos y Asia. ¿Vale? Fijaos, de ese top, de esas 10 empresas, ¿vale? Esas 4 empresas, el 40% ya son de origen asiático. Algo nos está diciendo, ¿no? Eso. ¿Vale? A nivel mundial. Más cifras. Yo voy soltando cifras, ¿vale? Para que seáis conscientes. Esto, la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, ¿vale? Hace este cálculo. Dice que antes de cumplir los 38 años, ¿vale? Los jóvenes van a pasar por 14 trabajos diferentes. ¿Vale? Totalmente diferentes. Y ya veréis por dónde van las cifras. ¿Vale? En 2010, el 25%, es decir, 1 de cada 4 empleados, tenía un contrato de menos de un año. A día de hoy, el 40% no llega a un año. Y además es que a veces sacan políticas para incentivar las contrataciones indefinidas. Y al final esas contrataciones indefinidas acaban en eso, en el 40%, que realmente no era una contratación indefinida, sino que estaba camuflada en un trabajo temporal. ¿Vale? Y ese dato prácticamente lo saqué ayer o antes de ayer, lo actualicé ese dato. Y venía de contrataciones que parecían que eran contrataciones indefinidas, pero realmente estaban camufladas y eran contrataciones temporales. Y no llegaban a un año, fijaos la evolución, ¿vale? Casi en 10 años. Y esto continúa igual prácticamente desde la última reforma laboral, que incluso era más alto, ¿vale? Que ayer el 95% de los contratos eran temporales. ¿Vale? Ahora ha bajado un poco, ¿vale? El 90%, pero aún sigue estando bastante alto. Pero bueno, esto viene a decirnos también que muchos de esos trabajos, ¿vale? Por supuesto, habrán perfiles de todo que se querrán aprovechar, etcétera. Pero luego también hay perfiles mucho más profesionales, mucho más serios, que al final están cambiando el tema del trabajo a contratar a profesionales por proyectos. Entonces finaliza el proyecto y ya se acaba la relación laboral con ese profesional y me voy a buscar otro proyecto. ¿Vale? Otro dato interesante. ¿Vale? El 40% de las parejas se conoce a través de Internet. En 1996 creo que era el 0,2% de las parejas se conocían por Internet. También es cierto que en el 96 pues la UGI era de los primeros informáticos que construyeron un servidor en el 94. Y bueno, estamos hablando del 94 y yo os estoy hablando del 96, 0,2%, pues a lo mejor se conocían a través del chat del IRC hispano o algo así, ¿no? Pero bueno, fijaos ya, ¿no? La cifra del 40% de las parejas que se conocen ya a través de Internet. Vale, más datos interesantes. Seguramente vosotros no lo podéis leer, ¿vale? Pero esto, digamos que sería cuántos usuarios tiene cada una de estas plataformas, ¿vale? De estas redes sociales.
Usuarios activos, ¿eh? No eso de que yo voy y me creo una cuenta y tengo a lo mejor 10 cuentas de emails y me creo 10 usuarios y ahí se quedan. No, que los están utilizando a día de hoy constantemente. ¿Vale? Aquí tendríamos Facebook, YouTube y WhatsApp, ¿vale? Las tres primeras. En Facebook hay cerca de 2.300 millones de usuarios activos con una cuenta. ¿Vale? Son casi la suma de la población de la India y la China juntos. Es decir, tenemos suficientes usuarios solo en Facebook como para poblar un continente también. ¿De acuerdo? Entonces, si Facebook tiene 2.300 millones de usuarios, ¿quién no se puede plantear hacer publicidad en Facebook? Aunque últimamente sí que es cierto que es una red social con una vertiente más, ¿no? Que no está tan relacionada con el tema profesional, ¿vale? Que es más del jolgorio, ¿vale? Y de la juerga y del marujeo, ¿vale? Que de otro tipo de cuestiones. Pero bueno, ahí tenemos, ¿vale? Una cantidad importante de usuarios que pueden ser impactados por la publicidad. ¿Vale? Es muy efectiva la publicidad en redes sociales, si se hace bien, por supuesto. ¿Vale? Más cifras. ¿Vale? En el 2016, Google atendía más de 5.500 millones de búsquedas diarias, todos los días. Y una cifra que ahí no está, el 90% de las búsquedas, entre 90 y 95% de las búsquedas que se hacen en España, se hacen a través de Facebook. Es decir, ¿es una plataforma buena para hacer publicidad o no? Eso, perdón. Estaba yo hablando ya con Facebook, de Google. De Google. Es decir, en España Google tiene una penetración muy alta, ¿vale? Hay más buscadores, que además también, por supuesto, han copiado el modelo de Google, de vivir de la publicidad, pero los españoles no lo utilizamos, confiamos más en Google. ¿Vale? Por si alguien no lo sabía, en el 96 Google era un proyecto universitario, ¿vale? De la Universidad de Stanford. Y además, bueno, Google ha cambiado varias veces su modelo de negocio, porque al principio era una empresa tecnológica, que de hecho si la buscáis en el Nasdaq, en la bolsa tecnológica americana, no lo vais a encontrar con la sigla Google. Eso es curioso, porque esto pertenece a otra multinacional, es como si fuera una marca o una filial de una multinacional que se llama Alphabet Inc. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres ir a la bolsa tecnológica de Estados Unidos, al Nasdaq, y quieres comprar acciones de Google, tú tienes que comprar acciones de Alphabet. Pues esta empresa cambió varias veces su modelo de negocio, porque al principio no eran capaces de monetizar ese proyecto. Y a día de hoy es una de las empresas que tendrá un capital, la empresa, que se puede asemejar a un Producto Interior Bruto de un país. ¿Vale? WhatsApp, más de 60.000 millones de mensajes que se envían cada día a través de esta plataforma. Y ahora ya entramos con temas de información, ¿vale? Aunque anteriormente ya era información, pero vamos a ver más cuestiones. Ahora ya esta manera de información. Fijaos, el New York Times, ¿vale? En su vertiente digital, publica más información en una semana que toda la que tuvo al alcance una persona del siglo XVIII. En una semana, ¿eh? En una semana publica más información que la vida de una persona en el siglo XVIII. Esto es súper curioso. Y además es que lo certificó el CEO de Google en aquel entonces, ¿vale? En una conferencia en el año 2011. Y es que hasta el 2003
la humanidad había generado 5 exabytes de información. Es decir, lo que conocemos de los albores de la humanidad desde hace casi 8 millones de años hasta ahora se habían generado o se había estimado 5 exabytes, ¿vale?, de información. Solo en el 2007, con la irrupción también de las redes sociales, se generaron 281 exabytes, solo en ese año, ¿vale? Mucho más que en toda la historia de la humanidad, ¿vale?, hasta ese entonces. ¿Vale? Ahí tenéis la tabla de equivalencias que, por desgracia, no la podéis leer, pero bueno, os digo que un exabyte equivale a 1 trillón de bytes. ¿De acuerdo? Más o menos se estima que en la actualidad habrá unos 2.300, 2.500 exabytes en la actualidad, porque además la progresión es exponencial. Y a diferencia de lo que muchos creen de lo que hay en papel y en digital, en digital hay, en comparación de información, el 99,99 no sé cuánto, ¿vale?, por cien en digital. En papel hay el 0,00 algo en comparación con la información y la cantidad de horas de vídeo que se generan al minuto, etcétera, ¿vale? En comparación en papel no hay nada, con lo que hay ya en digital en internet. A ver, fijaos, esto también es dato actualizado, en cuestión de un año. Cada día se generan 2.500 millones de gigas de datos. Y esta empresa, IBM, que tiene además una de las plataformas más interesantes porque incorpora inteligencia artificial y no sé si lo habéis escuchado, el tema de Machine Learning, ¿vale?, minería de datos, etcétera, ¿vale?, tiene una plataforma que se llama IBM Watson, que creo que Teresa Gallego algo comentó del Watson, ¿vale?, y entonces ponía a disposición esos datos a través de esa plataforma para que las empresas minen la información. Minar la información, digamos que es sacar información, pero que tenga valor para algún proyecto o algún objetivo que tú necesites, ¿vale? Eso es minar información, porque información ya veis que hay muchísima, pero hay que ponerla en valor esa información. La información puede estar ahí y no nos sirve para nada, hay que ponerla en valor esa información. Vale, pues aquí vamos a ver un vídeo que seguramente alguno de vosotros ya habrá visto. En solo un minuto se pueden hacer miles de millones de cosas, sobre todo en internet. 60 segundos dan para ver vídeos, visualizar fotografías, enviar mensajes o buscar una información por remota que sea. Se lo vamos a demostrar. Un minuto puede pasar muy despacio. Atentos a la cantidad de información que se genera en un minuto. En lo que este chico gea una revista, en internet está pasando casi de todo. Cada 60 segundos, 900.000 personas entran a Facebook para echar el vistazo. En ese tiempo se publican más de 400.000 tweets y 15.000 memes. Gente muy ingeniosa no tiene nada que hacer. Todo lo buscamos aquí. Escuelas del mundo mundial. De ahí la cifra, 3,5 millones de búsquedas al minuto. Tecleamos y en todo el mundo suenan de fondo unas 40.000 canciones. De lo que le abren la puerta y le mandan flores. Antes de que el reloj se pare, nos da tiempo a ligar mucho. Mientras él sigue mirando la revista, ya hemos hecho 1 millón de swipes en Tinder. ¿El qué? Si no te gusta le das a la izquierda y si te gusta le das a la derecha. Estamos tan enganchados a Instagram Me encanta, me encanta. que en lo que dura este vídeo subimos más de 46.000 fotos. Hay gente que sí, se flipa mucho. Mejor, eso sí, retocadas. No tengo ni idea, Haces una foto y te pone como... pues eso, como cosas por encima. Ah, entonces ya sé. Hacemos casi 2 millones de snaps. Aunque, ya saben, Entre filtro y filtro. Al final se nos ha pasado el minuto. Fíjense ahora en las... Vale, más cifras. Cada año se crea más información, bueno, esto ya lo hemos discutido, que los 5.000 años anteriores. ¿Vale? Esto que os pongo aquí del mind blogging, boggling,
es un fenómeno que llaman los americanos, ¿vale? Que hay tanta cantidad de información, que digo yo, tantos ceros en los bytes, ¿no? Que la mente humana ya no llega a comprender esa dimensión, ¿vale? Con lo cual es como que te estalla la mente humana. Y entonces te puede pasar algo tipo eso. Que tú, ¿no? En principio piensas que eso está quieto, pero tú lo ves en movimiento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando estamos manejando ese tipo de magnitudes, ¿vale? Y con la irrupción del Big Data, el Internet de las cosas, pues eso aún empezará a dispararse, ¿vale? Considerablemente. Entonces, ¿creéis vosotros que con el conocimiento que tenemos hasta ahora o con las habilidades que hemos desarrollado hasta ahora, ¿vale? O con lo que yo os he expuesto hasta ahora, estamos en el mismo tablero de juego? Es decir, si antes estábamos jugando a las damas, ahora estamos realmente jugando a las damas con todas estas cifras. Parece como que nos han cambiado el juego, ¿no? Y tenemos que jugar con otras reglas. Esto es lo que hablamos aquí de que da la sensación de que estamos ante otro paradigma diferente, ante otro modelo de funcionar, de hacerse las cosas. Entonces, claro, una persona sola es muy difícil que cambie todo un modelo. ¿Qué hay que hacer? Adaptarse al modelo, conocer las reglas y adaptarse a ese modelo. Unos se adaptarán mejor, otros peor, pero no podemos ir en contra de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto es lo que os digo aquí. ¿Funciona el mundo igual que en la revolución industrial? Pues obviamente no. Entonces, esto es lo que yo os decía, que algunos gurús consideran que se tiene que desarrollar para tú desenvolverte bien en el siglo XXI. Es decir, nos estamos ya enfrentando a cambios. Antes los cambios eran de manera más progresiva, ¿vale? Y además, entre cambio y cambio, si os fijáis, entre los ciclos entre crisis económicas, crisis de los tulipanes, ¿vale? Crisis de el crack de la bolsa de Nueva York, ¿vale? La crisis del petróleo, etcétera. Si os fijáis, los tiempos se van acortando. Entonces la tecnología influye en el ciclo económico también. Entonces esos cambios, ahora de repente te entra una tecnología disruptiva y te cambia. Tú tenías una empresa de carpintería tradicional y de repente entra en juego el Solid Surface y todo el mundo está haciendo Solid Surface, y entonces, claro, tú te has quedado solo ahí en la carpintería y tú no ofreces la ventaja competitiva que te está ofreciendo el otro material que haces. A lo mejor tendrás que replantearte ciertas cosas. Entonces, eso es lo que os hablo de que el tema de los cambios son cada vez más discontinuos, porque aparecen tecnologías disruptivas y te cambian todo el modelo o la forma de hacer ciertas cosas, ¿vale? Y además, lo que también os he comentado, también son más acelerados. Cada vez la vorágine de esos cambios, esos ciclos entre cambios son más cortos entre ellos. Lo que aquí también dice, que no hay ventajas que perduren. ¿Por qué? Porque hoy en día una persona saca una ventaja competitiva. O por ejemplo, cuando estaban de moda las redes sociales, allá por el año 2008, 2009, 2010, aparecían 50 redes sociales en un año. Y todo el mundo quería estar en todas las redes sociales. Es decir, que sale una ventaja competitiva y enseguida te la copian. Al no ser que sea realmente un cambio disruptivo que es muy difícil de copiar, seguramente te lo copiarán. Y además tú, lo mismo, sacas algo, una tecnología innovadora y enseguida ya tienes ahí un departamento de una multinacional, ¿vale?, que están haciendo ingeniería inversa a ver qué has hecho tú ahí con eso y por qué ellos no lo tienen. Entonces, estos gurús dicen que lo más importante es aprender a desarrollar equipos con gran actitud y talento.
Es decir, que una de las grandes cualidades que tienen que desarrollar los profesionales es saber crear equipos. Y por supuesto aprender ese tipo de habilidades, ¿vale? Negociación, comunicación, gestión de equipos, aprender cómo se puede trabajar colaborativamente. ¿Por qué? Porque todo eso suma. No es lo mismo trabajar uno solo que trabajar en lo que dicen en una conciencia en red. Y sobre todo, como dice ahí, trabaja en red, cuantas más personas distintas, con pensamientos distintos entre ellos, trabajen en ese trabajo en red, mucho mejor, porque habrán distintos puntos de vista y algunos desecharás, pero otros los aprovecharás. Si tú siempre estás con gente que son como tú, pues a lo mejor no sacáis cosas nuevas. Bueno, vamos a ver este capítulo. Bueno, por supuesto, si hay preguntas o hay algún tema de debate, luego hay un tiempo para poder debatir ciertas cuestiones y abrir una mesa redonda para discutir ciertos temas. Este va a ser el capítulo central, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones, por supuesto, estos son tendencias. Estos son tendencias, entonces, lo que yo os puedo estar ahora contando, de aquí un mes, 3 meses, 6 meses, esta tendencia ha cambiado y os estarán hablando de otro tipo de profesiones. Pero es lo que estábamos comentando al principio, que el cambio, esto es una vorágine, y enseguida tienes un cambio del modelo. Enseguida tú estás haciendo o desarrollando aplicaciones web y la tendencia ha cambiado hacia aplicaciones móviles, te metes a hacer aplicaciones móviles y la tendencia te ha cambiado a las tablets. Y te metes a hacer tablets y como que llegas tarde a todo, ¿no? Te da esa sensación que llegas tarde. Porque de alguna manera ya tendrías que haber estado hace tiempo investigando esa tendencia hacia dónde podría ir. Sobre todo, eso es lo que llaman tener visión. Si has tenido visión, pues has aprovechado ese nicho de mercado y hasta que la has agotado y te vas a otra cosa. Hay muchas profesiones que tratan de eso. Y hay muchos empresarios, sobre todo con el tema de la venta online, encuentran lo que llaman productos estrella y en cuanto dan con un producto estrella, eso es como si encontraras una mina. La agotan, venden ese producto a cuanto más mejor y cuando ya se ha agotado esa tendencia, esa moda, se van a otra cosa. Y ahí pues ya han sacado esa rentabilidad, se quedan con eso. Ahora, si llegas tarde, pues a lo mejor incluso, ¿vale? Claro, si llegas tarde o pronto, también se dan las ocasiones, pero si llegas tarde a lo mejor te toca comerte lo que has invertido, ¿no? Si has estocado ese producto. Es que tampoco es tan sencillo todo. Fijaos, los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2019, ¿vale? Según el grupo ADECO, que es una empresa que se dedica a la contratación, ¿vale?, de trabajo temporal sobre todo, y fijaos, actualizada en 2019. Vamos a ver aquí profesiones, yo le he llamado el más buscado, ¿vale?, como si fuera esto lo este, ¿no? El más buscado y el más cotizado, para que veáis comparaciones del mismo sector. He intentado traer también que sean sectores dispersos, que no sean todo profesiones del sector IT, por ejemplo, ¿vale?, para que veáis que también se están demandando profesiones de otros sectores, que no solo aquí van a trabajar los ingenieros informáticos o en telecomunicaciones. A ver, fijaos, pero esto es obvio, ¿no? Ingeniero eléctrico, ¿por qué? ¿Qué es tan tendencia ahora? No, pero el coche eléctrico, ¿qué le pasa? Que todas las marcas, ¿no?, están invirtiendo en sacar un coche eléctrico. Y encima el otro día por ahí apareció un ingeniero diciendo que, claro, la complejidad que había entre el motor eléctrico y el motor de explosión, que no tiene nada que ver, que prácticamente un motor eléctrico te lo puede hacer puede ser un proyecto de instituto, con que te den la jaula de ardilla ya te sacan este motor, e incluso el señor Elon Musk de Tesla te da sus patentes, las ha liberado
te da sus patentes de los controladores para que si tú te empeñas que te hagas un coche eléctrico y te lo montes tú el coche eléctrico. Bueno, aquí he puesto ya algunos sueldos aproximados. Eso sí que es cierto que estos sueldos pues están sacados de la zona de Barcelona y Madrid, que son las zonas donde tienen la media de sueldos más alta. ¿Vale? Y además euros brutos al año. ¿Vale? En contraposición pues tenemos, el otro es el más buscado, no quiere decir que sea el que más cobre, pero este sí, y este no quiere decir que sea el más buscado, sino que este perfil, que le llaman el Black Belt, que es como si fuera de alguna manera pues el ingeniero de procesos, ¿vale?, que aplica ese tipo de metodologías, ¿vale? Lean Manufacturing, y está pues digamos, ¿vale?, como la novela esta de La Meta, que se dedicaba ahí a analizar los cuellos de botella, ¿vale?, y comprobar dónde podía optimizar rendimientos, etcétera, pues algo similar es lo que hace este perfil. Y le llaman esto Black Belt porque hay una serie de certificaciones, ¿vale?, que se llaman así, Black Belt, y va acompañada con 6 Sigma, ¿vale?, este tipo de certificaciones de optimización de productividades y demás. Sector telecomunicaciones, pues tenemos el especialista en Cloud Computing. Sobre todo aquí os he puesto algunos ejemplos. Esto es un administrador de sistemas informáticos, pero para montar infraestructuras que están en la nube, ¿vale?, montar servidores, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay empresas como Microsoft que tienen la plataforma de Azure y Amazon que tiene Amazon Web Services. Ahí donde veis Amazon vende mucho por internet a través de su plataforma, a través de su marketplace, pero realmente el porcentaje alto de beneficios no lo tiene a través de las ventas de esos productos, de ahí saca margen pequeñitos. Esta multinacional, si entráis en la página web y desplegáis los servicios, tiene infinidad de servicios, sobre todo para empresas tecnológicas, ofreciendo servicios de almacenaje en la nube, de servidores, para desplegar aplicaciones también en la nube, temas también de machine learning, ¿vale?, aprendizaje automático, tiene un montón de servicios. Hasta hace poco se estaba pagando alrededor de un despliegue de un servidor de estos con Amazon Web Services, alrededor de entre 2.000 y 4.000 euros, no al mes, sino por desplegar un servidor de esos. Ahora ya habrá bajado porque hay más demanda. Es decir, hay más oferta de ingenieros que saben hacer eso. El jefe de seguridad, ¿vale?, lo que le llaman con las siglas CISO, es el jefe de seguridad informática, ¿vale?, en contraposición el más cotizado. El anterior era el más buscado, este el más cotizado. Están cobrando alrededor entre 60.000 y 90.000 al año. ¿Vale? Pagan bien para preservar pues la seguridad de la información. Hace poco vi unas ofertas que sacaba el Mercadona y entre esas ofertas habían de seguridad. Y dije, ostras, alguien que se preocupa por la seguridad de la información. Que hay muchos sectores aquí, sobre todo en Castellón, sectores fuertes que no invierten mucho en seguridad. El día que haya un problema de algún ataque de hackers o algún problema en seguridad informática, lo van a tener claro. Este perfil, ¿vale?, de los más buscados, el Flagship Manager, ¿vale?, que realmente lo que hace es gestionar una tienda, ¿vale? Son nombres que le ponen que en verdad, pues el encargado de la tienda, ¿no?, podríamos decir. Pero claro, es que este señor tiene que justificar también que tiene que cobrar eso, ¿no? Interesante de esto, pues, a ver, son perfiles, aunque sea del sector retail, ¿vale?, están más enfocados a la parte digital. Entonces, esta gente en que se centra más, sobre todo en esto, ¿vale?, lo que llaman la experiencia de compra o la experiencia del cliente, ¿vale?, que el cliente se sienta a gusto comprando en su tienda y que quiera volver, que tenga esa sensación de
de que tiene que volver a la tienda. Sobre todo buscan eso. Y si os fijáis, la mayoría de estos perfiles también están muchos centrados, aunque sean distintos perfiles, van a estar centrados en qué, en vender. ¿Por qué? Porque es que la venta es la gasolina de la empresa. Si no le echas gasolina a la empresa no va a funcionar. Entonces la mayoría de estos, tanto los de marketing, estos de retail y demás, es que están centrados en vender. ¿Veis? Otro que está centrado en vender, director de expansión internacional. ¿Vale? Pues adaptar el modelo de negocio a una economía más global. Está claro. ¿Vale? Logística, el project manager. ¿Vale? En el sector logístico se aplica, por supuesto, también a otro tipo de sectores. Es el más buscado en logística. Y bueno, aplicar pues la filosofía del PMBOK y otro tipo de filosofías, ¿vale? Sobre todo para ese sector de la logística. Director de agencia, esto es como si fuera pues como si mandáramos un encargado, ¿no? Un encargado general. No, es que estoy buscando un encargado general, pero claro, tú vas a InfoJobs y encargado general. No, yo quiero uno que me dirija una de mis filiales. Pues estoy pidiendo esto, un director de agencia. Vale, aquí sí que ya vienen perfiles un pelín más tecnológicos. Vale, un desarrollador frontend es un programador que hace... En una aplicación existe el frontend, que es la parte que está más en contacto con el usuario. Pues por ejemplo, sacáis el móvil y tenéis pues la pantalla táctil, ¿no? Veis el icono de la aplicación, cuando entráis en la aplicación veis cómo están distribuidos los menús, ¿no? Os muestra una lista, podéis navegar hacia derecha, izquierda, etcétera. Eso podríamos decir que es el frontend, lo que el usuario ve y con lo que el usuario interactúa. Y luego en contraposición tenéis el desarrollador backend, que aquí no sé por qué ni tan siquiera está, porque creo que incluso igual no es tan demandado, pero sí más cotizado, mejor pagado. Puede haber una diferencia a lo mejor entre 10 y 20.000 euros entre un perfil y el otro. El desarrollador backend, en contraposición de este, lo que hace es desarrollar toda lo que se llama en informática la lógica de negocio. ¿Eso qué es? Pues la relación que hay entre las bases de datos, ¿vale? Cómo se ejecuta un algoritmo, ¿vale? Eso es la lógica de negocio. Y eso realmente es más difícil, por supuesto, de hacer que lo que hace el desarrollador frontend. ¿Vale? El más cotizado, lo que os he dicho antes con el tema del Big Data, relacionado con el Big Data. ¿De acuerdo? Pues este lo que hace es, si cierta empresa necesita una plataforma o una infraestructura de Big Data, pues este señor lo que hace es diseña toda esa infraestructura para que esté disponible para la empresa. Y luego de esa infraestructura entra en juego ya el analista de datos, que empezará a extraer información, a ponerla en paneles de control, a sacar estadísticas, y de esas estadísticas pues a lo mejor se lo pasa a la dirección estratégica de la empresa, y con esas estadísticas pues pueden saber cuántas personas de tanta edad han entrado en la tienda, a qué hora han entrado, cuánto dinero se han gastado, ¿vale? Esa información la analizan y con esa información pueden tomar decisiones estratégicas en la empresa. ¿Vale? El Digital Marketing Manager, este señor pues interviene en la parte de marketing digital, ¿vale? Implementando estrategias de marketing digital. Luego veremos más adelante que se le agregan pues unas coletillas, y realmente esas personas lo que hacen es aprovechar, digamos, el mundo de la programación y juntarlo con el mundo del marketing. Y entonces aprovechan habilidades, porque automatizan procesos, y en comparación a la hora de competir con una persona que a lo mejor está analizando datos con la vista o analizando datos a mano, utiliza un ordenador y le saca mucho más rendimiento.
¿Ves? Que es este, el Marketing Automation Specialist. ¿Vale? Eso es lo que comúnmente se conoce como un growth hacker, como el hacker de crecimiento, ¿vale? Porque piensa estrategias para atraer multitudes. Es decir, saca vídeos virales, ¿vale? Para que esos vídeos causen el mayor impacto posible y atraer esa información hacia su plataforma o hacia su marca. ¿Vale? Profesiones, si alguien tiene alguna pregunta, ¿vale? Profesiones que interesan. Científico de datos, lo hemos visto antes, ¿vale? Analiza esa información, toda esa información que tiene en esa infraestructura Big Data, analiza esa información. Vale, y luego fijaos, ahora van a aparecer algunos perfiles que tienen que ver con la experiencia de usuario. Y normalmente estos perfiles, por ejemplo, no le he puesto ni tan siquiera, no he encontrado el salario, la horquilla de salario que suelen cobrar. ¿Por qué? Porque este tipo de perfiles lo suelen tener en muchas ocasiones los cofundadores de algunas marcas y de algunas empresas. Porque ellos quieren controlar en todo momento cuál es la experiencia que se está llevando ese cliente. ¿Vale? ¿Pensáis vosotros, por ejemplo, que es la misma experiencia la que ofrece un BMW que la que ofrece a lo mejor un Renault? Es la misma experiencia de usuario. O por ejemplo, es la misma experiencia de usuario la que ofrece Apple con sus dispositivos que la que ofrece Xiaomi o la que ofrece Huawei. Seguramente no, ¿verdad? No es la misma experiencia. Pues en eso se centran. ¿Vale? Responsable de diseño de interfaces, ¿vale? Y de experiencia de usuario otra vez. Estos digamos que serían como los machacas, ¿no? De los anteriores. Estos son los responsables de que vuestros hijos, vuestros sobrinos de 3 años, sean capaces de manejar un iPad. Porque la experiencia de usuario, del que se puede identificar enseguida el iconito y el pasar izquierda y derecha y hacerle un clic y que la distancia al abrir la aplicación no sea más de 1 o 2 pasadas o más de 1 o 2 clics, ¿vale? Eso está meticulosamente estudiado. Y por eso os veis que hay niños de 2-3 años que ya te cogen el móvil y se activan YouTube, y luego YouTube también está minuciosamente estudiado para que el niño pueda seleccionar el vídeo y vea los dibujos, vea el Mickey Mouse o vea el Pocoyo, ¿eh? Eso también lo tienen súper bien estudiado. Bueno, estos perfiles que llevan existiendo, ¿vale? Prácticamente desde que Google cambió su modelo de negocio, porque esto lo que hacen es atraer clientes, ¿vale? Son especialistas en hacer que el buscador específico, ¿vale? En este caso yo estoy hablando de Google, pero podría ser otro buscador, ¿vale? Que ese buscador quiera vuestra marca y quiera que salga de las primeras. Por ahí había un dicho antes, hace tiempo, que decía que si la mejor manera de esconder un cadáver era en la segunda página de Google, porque es la página que no mira a nadie. Vale, pues este es el mismo caso, es decir, tenéis que aparecer entre los 10 primeros, si buscan ese tipo de palabras clave. Esta gente es la gente que se dedica a que vuestra marca, vuestra empresa aparezca en esas primeras posiciones para que cuando hagan clic os llamen por teléfono, os envíen un formulario, soliciten un presupuesto, ¿vale? Y no solo implementan estrategias de palabras clave, sino que organizan la arquitectura de la información de la página web, ¿vale? Cuidan que no haya contenido duplicado y que otras personas os estén haciendo control-C, control-V, copiando la información y llevándosela a su web y a vosotros os estén penalizando. Todo eso, esos aspectos son los que tienen que cuidar, ¿vale? Son especialistas en SEO, ¿vale? Y este que es el que teníamos anteriormente, ¿vale? Que coloquialmente se conoce como el growth hacker, ¿vale? Que realmente
pues estos perfiles es un perfil híbrido. Ya veréis como muchos de estos perfiles híbridos tecnológicos irán apareciendo mucho más. ¿Por qué? Porque aprovechan disciplina, es decir, este perfil sabe de tema de marketing, conoce lenguajes de programación y además también puede ser un científico de datos o conoce la disciplina del análisis de datos, ¿vale? Y todo eso confluye en esa disciplina del growth hacker, ¿vale? Y ahí, pues bueno, ahí ya hay, igual que los hackers, pero realmente no se tiene que confundir con el término hacker, ¿vale? Sino que esta gente aprovecha las habilidades que tienen de programación, ¿vale? Que realmente son pícaros, por así decirlo. Son pícaros en relación a que esto se dice que hay growth hackers también de sombrero blanco, de sombrero gris y de sombrero negro. Entonces, un sombrero negro te puede a lo mejor hacer un robotito que te coge en Google y empieza a sacar, empieza a plantarte una estrella, ¿vale? En los comentarios de Google, empieza a buscar dentro, es decir, eso realmente es un bot, se programa un bot que te busca a ti y tu marca, tu empresa, te la puede machacar y te la puede hacer polvo con un robot, porque empiezan, pues digamos, a poner comentarios negativos vuestros, empiezan a entrar en redes sociales, ¿vale? Y una cosa empieza a vincular a la otra y a lo mejor llega un momento que te pilla vulnerable tu marca y en ese momento cometes tú la infracción y ahí ya se han llevado por delante la marca, ¿vale? Y esos son growth hackers de sombrero negro, ¿vale? Que van, digamos, ya con la pillería. Pero bueno, que sepáis que existen esos perfiles, ¿vale? Entonces esto no es mucho de imagen y poco contenido, ¿no? ¿Cómo? Que hay mucha gente que se dedica pues, a que su empresa figure en una buena posición, es una imagen buena para el cliente que te compre, para que cosas, pero el contenido, lo que vendes luego, no parece que se cuide tanto. Una impresión de que lo que estás buscando es crear fachada a través del mundo digital. Vale, pues entonces en esa ocasión, a ver, al final el consumidor tampoco es tan tonto como nos pensamos y al consumidor a lo mejor le engañarán la primera vez. Es como cuando compras un producto chino y tú tienes unas expectativas de ese producto. ¡Oh, qué barato me ha salido este producto! Lo compra por 3 euros y en Amazon vale 30, pero era otro vendedor en Amazon y te daba otras no tenía otra calidad de producto. Y lo que tú dices, en la imagen a lo mejor está utilizando, incluso lo he visto, utilizar la imagen de un competidor que a lo mejor lleva una carcasa de acero inoxidable y tú le ves la carcasa en la foto y lo compras. Te llega a tu casa y es de plástico, pintado en plateado. Y tú te lo esperabas de acero inoxidable. ¿Qué es lo que haces? Lo devuelve, le pones un comentario negativo, ¿sabes? Es decir, eso empieza a desencadenar consecuencias. Y en lo que te digo, te engaña la primera vez. En Amazon, por ejemplo, eso al principio ocurría y engañaban a muchos usuarios, y en eBay sobre todo, en eBay hasta que entró por medio PayPal que aseguraba garantía en pagos de 30 días, ¿vale? Había muchos engaños. Tú pedías una cosa y te metían un ladrillo y te llegaba el ladrillo y ves tú y reclámale a la otra persona que está en otro país, ¿sabes? Reclámale el dinero. Pero entró por medio PayPal y eso de alguna manera lo solucionó. Y en Amazon, si tú eres vendedor de Amazon y tú cometes ciertas infracciones de esa índole, te aseguro que tú ya no vendes más en Amazon. Ya no venden más en Amazon porque tienen unos requisitos de calidad en cuanto a la venta al cliente, que si la pifias una vez, da igual que luego te crees otra empresa, que te empiezan a pedir credenciales, solo que te pidan el DNI o algo parecido, o pones a otra persona o tú ya no entras en esa red. Vale, este por ejemplo, que no estaba en ese ranking y este lo he introducido yo, el ingeniero blockchain. Seguramente hará cuestión de un año, un par de años, en todos los sitios se hablaba de blockchain, porque además el Bitcoin alcanzó máximos de $20.000 un Bitcoin, ¿vale? Y empezaron a aparecer multimillonarios de la nada, ¿vale? A día de hoy, bueno, la semana pasada tocó los $6.000 el Bitcoin,
¿vale? Está más alto ese activo que el valor de una onza de oro y es un activo digital. Pero el Bitcoin no solo se utiliza para hacer criptomonedas o para, digamos, certificar dinero digital, ¿vale? Ahora veremos en qué consiste eso de la blockchain. Pero fijaos que la demanda de ese profesional, de ese ingeniero, subió entre el año pasado y un 517%. ¿Vale? Y además lo puedo confirmar porque hablé con algunas academias que ofrecen formación tecnológica y lo primero que me dijeron es: el 80% de mis alumnos que han entrado este año solo están haciendo blockchain, ¿vale? O cursos de desarrollo de smart contracts, de contratos inteligentes, que también tiene que ver con la blockchain. Esto seguramente en unos años pues se seguirá hablando de ello. Estos son datos a nivel global, ¿vale? En París es donde tienen el salario más bajo, 67.000 al año, ¿vale? Pero en San Francisco se están pagando a ingenieros blockchain, sobre todo son perfiles que contratan las startups, porque normalmente estas empresas van bajo ese tipo de modelo y serán empresas que llevarán 1, 2, 3, máximo 5 años ya rondando por ahí, ¿vale? Pero están pagando estas cifras a esos ingenieros. Y estos ingenieros en verdad no son más que, en ocasiones son matemáticos o matemáticos que están especializados en criptografía, o ingenieros en telecomunicaciones o informáticos también especializados en criptografía, o ingenieros informáticos que saben programar en ese lenguaje de programación que se utiliza para la blockchain. Ya está. No tiene más misterio. Es decir, que es relativamente sencillo controlando un lenguaje de programación, metiéndote en ese sector y cobrar esas cifras, ¿vale? De hecho, una de las cosas buenas que tiene la informática es que no te piden una titulación para ejercer ese perfil informático. Lo único que te piden es que tengas un portfolio, que hayas hecho proyectos, que lo puedas contrastar. A ellos les da igual que tengas un doctorado en informática y luego no sepas sacar una línea de código o no sepas diseñar una base de datos. Ellos quieren cosas hechas y te pagan esos salarios sin necesidad de tener una titulación que lo certifique. Y de hecho, en muchas ocasiones, para llegar a certificaciones profesionales del tema de la tecnología, tampoco te piden titulaciones. Vas, haces el examen, te certificas en esa tecnología y ya eres certificado en esa tecnología y ya estás listo para pedir incluso más salario porque ya controlas esa tecnología. Vale, entonces vamos a ver el siguiente vídeo, ¿vale? Donde obviamente yo os he hablado de la blockchain, pero a muchos de vosotros seguramente eso le habrá sonado a chino, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un vídeo en el cual en 5 minutitos va a explicar de forma ilustrada en qué consiste la blockchain y seguramente pues explicará algunas de esas aplicaciones. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente, y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento, cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles,
se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia al hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará inválida. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios, no una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por dos motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso, crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están aquí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias, o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez que el tenerlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 bitcoins. Por fin, nada despreciable, teniendo en cuenta que cada bitcoin vale en estos momentos $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual todavía hoy nadie sabe quién era, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, fundar ediciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos, pues con él, si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional. Una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente, más grande. Vale, entiendo que con el vídeo más o menos tenéis ahora una idea de lo que es la blockchain. ¿Vale? Realmente es como una base de datos inmensa, y a diferencia de las bases de datos que hay ahora centralizadas, como podría ser por ejemplo la de un banco, la diferencia con respecto a las antiguas bases de datos es que esta base de datos está distribuida entre todos los clientes o todos los interesados, y son esos interesados los que acaban certificando que de verdad tiene esa información, porque todos tienen la misma copia de la información que hay en la base de datos. Si algún espabilado la quiere modificar, imaginaos las cuentas de un banco, y llegas tú y dices, no, es que ahora estos 500 euros que tengo en el banco los quiero convertir en 50.000, y vas y le modificas y le quieres incluir esos dos ceros para tener tu 50.000, como todos tienen que certificar que la copia es la misma, al primero que se encuentre eso, no, este no tiene 50.000, entonces te descartan de la base de datos. Es decir, descartan el cambio. ¿Vale? Y luego os he puesto aquí un perfil profesional, ¿vale? Que es lo que ahora está bastante de moda, el tema del dropshipping. ¿Vale? ¿En qué consiste el dropshipping? Pues el dropshipping, a diferencia de una tienda online tradicional que podría tener estocaje,
realmente aquí lo que haces es, tú te pones de intermediario, previamente has hablado con un proveedor que te va a asegurar ese stock de productos y tú solo te centras exclusivamente en la venta y en el servicio postventa. De manera que tú no tienes que estocar y no tienes que invertir dinero en eso, en estocar producto, en contratar servicios de seguridad para que no te roben el producto, ¿vale? En que si es un producto perecedero vas a perder esa inversión. En todos esos riesgos no tienes que incurrir. En cuanto te entra una venta en la tienda online, automáticamente va al fabricante y el fabricante ya sabe que si le ha entrado por esa vía, a ese producto lo tiene que empaquetar con tu paquete que lleva tu logotipo, tu precinto y lo envía a esa dirección como si lo hubiera enviado el profesional de la tienda. El cliente no se entera, por supuesto, de ahí lo que está ocurriendo en medio. El cliente lo único que quiere es su producto, él paga, tú le aseguras el pago con tu plataforma y él recibe el producto. Lo que ha pasado en medio, cómo lo han fabricado, de eso ni tan siquiera se entera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, la mano de obra en China y en la India está tan barata que pueden conseguir muy buenos márgenes de beneficio con según qué ciertos productos. E incluso en ocasiones se han visto que tú a lo mejor le das mucha salida a un producto e incluso ese producto puedes hablar con el fabricante y el fabricante te cede todas las patentes, lo puedes tú patentar, le puedes poner tu logotipo, serigrafiar tu logotipo, ¿vale? Creo que algo así pasó o ocurrió con las gafas Hawkers, estas gafas que estaban ahora de moda, algo similar así pasó con el tema de gafas. Y si no, es esta marca, una marca que el tema de las gafas le daba mucha salida y al final ha hablado con el fabricante y prácticamente casi como si hubiera patentado el producto y él del producto ni tan siquiera lo había inventado, el producto ni lo había desarrollado, ni diseñado, ni nada, simplemente lo vendía. Pero claro, lo vendía tanto que al final habló con el fabricante y prácticamente le cedió las patentes, el fabricante. Que realmente no son patentes, porque allí casi que no patentan nada, directamente toma, te doy las fichas técnicas y apáñate tú en los países que quieras. Vale, entonces, aquí lo que viene a demostrar es que en ocasiones muchas personas hablan de que el tema del dropshipping y la venta por internet es un sector que está sobresaturado. Y no es cierto, porque la penetración que hay de internet a nivel global es sobre 4.100.000, 4.200.000 usuarios en internet. Somos 7.700 millones de personas en el mundo, ¿vale? Esa es hasta donde llega internet. Y según Shopify habrá alrededor de unas 500.000 tiendas activas, ¿vale? Seguramente será un porcentaje un pelín mayor, pero no creo que sea el doble. Entonces fijaos la cantidad de pastel de usuarios que hay con respecto a los que están sufragando, ¿no?, esa demanda, o están sirviendo a toda esa demanda. Por eso a día de hoy se dice que realmente el usuario cuando está en internet siempre está pendiente de a ver qué compro, porque constantemente le vienen ofertas de todos los sitios. Entonces está como a ver qué compro, porque hay muchos usuarios para pocas tiendas. Entonces lo que se ve que de momento aún no está sobresaturado, ¿vale? Por ahí os he colgado un vídeo, cuando tengáis las transparencias, pues podréis ver este vídeo donde hace una justificación un poco más extensa sobre si está saturado o no ese sector. Vale, y luego profesiones así un poco más estrambóticas, ¿no?, que además es que las vemos todos los días. Pero ¿no os habéis preguntado alguna vez ¿y cuánto cobra este señor por tener tantas visualizaciones? Pues fijaos. Vale, aquí he buscado yo a un señor que se llama Rubius, que es bastante famoso en YouTube. Y digo, pues voy a buscar algunos vídeos de este mes, a ver, este señor haciendo la cuenta de la vieja, este señor que ha sacado de ahí, que por supuesto gana más, ¿eh? Este señor gana 6, por no decir 7 cifras al mes, ¿eh? Este señor los 100.000, 200.000 seguro que los toca al mes. Fijaos, una visita en YouTube corresponde entre 0,5 y $2 por cada 1000 visitas.
¿vale? Hice una búsqueda, ¿vale? Busqué sus vídeos en YouTube del Rubius, ¿vale? Solo este vídeo tiene 9,7 visualizaciones y hace una semana que la ha publicado, ¿vale? Empiezas a ver vídeos, 2 semanas, 7,1 millones, hace un mes 6,7 millones, hace un mes 8 millones, pues digo, va, pues voy a buscar un mes, y vamos a hacer la cuenta de la vieja. Empiezas a contar por vídeos, 4.800 y pico dólares por este vídeo, es decir, divides por cada 1000 visitas, yo cogí el 0,5, el número más bajo, que puede ser un número intermedio, es decir, yo cogí el número más bajo, y con el número más bajo, sumando, solo con esos 6 vídeos, tiene que este señor ha sacado 25.000 dólares al mes, ese mes, con esos vídeos, 6 vídeos. Más luego, veis ahí que tiene 34 millones de suscriptores. YouTube hace relativamente poco activó una versión de YouTube que te podías suscribir y te daban como características avanzadas. E incluso se lo podían hacer también donaciones. Ahora hay profesionales que a lo mejor ofrecen, pues por ejemplo, yo vi un profesional que a lo mejor hace un análisis de la tendencia de una acción en la bolsa. ¿Vale? Pues a lo mejor hace el análisis y si estás suscrito, pues le puedes pedir opinión. Y le piden opinión y le dice, analízame las acciones de Telefónica, cómo van a estar y dime cuáles son los puntos objetivos de recogida de beneficios, es decir, de venta y de compra de acciones. Y el señor coge, le analiza en 2 minutos y a lo mejor este otro señor le paga la suscripción. Y por cada suscripción también es dinero que ganan. ¿Vale? Son modelos de negocio que explotan esta gente. Otro perfil que vi así un poco estrambótico, pero que ganan dinero y además bastante, que dices, ostras, nosotros no tenemos suficiente talento como para ganar esa pasta al mes, y esta gente, streamers de videojuegos, se conectan, empiezan con un videojuego que algunos de estos videojuegos ahora le llaman Electronic Sport, ¿vale? Deporte electrónico, que incluso hacen mundiales y demás porque tiene un número ingente de seguidores. Hay videojuegos que tienen más de 40 o 50 millones de jugadores en esos videojuegos, ¿vale? Y los jugadores profesionales ganan 6 cifras o más, no solo por jugar al videojuego, sino incluso por patrocinadores, marcas, marketing, etcétera. ¿Vale? Aquí en España se han dado casos de algunos jugadores profesionales que ganaban alrededor de 800, casi 1 millón de euros al año, jugando a videojuegos. Pero sin ir más lejos, esto es estando en casa, sentado en casa en tu habitación, se conectan y fijaos las vías que tienen de ganar ingresos, ¿vale? Una plataforma que se llama Twitch TV, ¿vale? De videojuegos, de hacer streaming por videojuegos, que además tiene que ser bastante rentable porque encima la compró Amazon, esa plataforma. Se conectan allí y fijaos las vías que tienen para ganar dinero. Se conectan y ellos están jugando a su videojuego favorito y los viewers, los espectadores, se conectan a ver cómo ese señor o ese chico o esa chica está jugando al videojuego. Y tiene todas estas posibilidades para ganar dinero. Le pueden hacer donaciones, ¿vale? Al Rubius, por ejemplo, estaba jugando, que él no solo gana dinero por YouTube, gana dinero por patrocinadores, publicidad, muchísimo dinero, pero también se conecta a Twitch, porque Twitch es una vía de ingresos muy buena. A lo mejor le dedican 2-3 horas a la semana y ganan bastante bien. Entonces se conecta a Twitch, claro, este chico es multimillonario ya. Este chico es multimillonario, pero es que hubo un chiquillo que le hizo una donación de 50.000 euros. No sé si fueron 20.000 o 50.000 euros. Y este salió a la plataforma y dice, esta donación que ha salido aquí no pasa nada, se la voy a devolver. y hablan de esas cifras como si no fuera nada. Que a lo mejor ese chiquillo era rico y le había dado ese dinero porque quería, pero que hacen donaciones grandes. Y yo he visto donaciones grandes. Entonces pueden hacer donaciones, hacen publicidad mientras están haciendo streaming, en la plataforma de videojuegos, con lo cual ganan dinero por ahí. Tienen sponsors que les pagan un tanto al mes. Dice, yo te pago 4.000 dólares al mes para que juegues al videojuego, y mientras estás jugando al videojuego te van a ir llegando a casa mensualmente dispositivos en plan
un ratón de la marca gaming, lo que sea, un teclado, te va a llegar un ordenador, te va a llegar un monitor y tú cuando lo saques en la plataforma, que se vea mi marca. Y les pagan dinero y encima les regalan. Pero es que luego el tema de los suscriptores, eso ya es el no va más, porque eso es una suscripción mensual. Y entonces te garantiza que al mes vas a ganar X. Cuando tú empiezas con una suscripción de un 50-50. Y la suscripción, por ejemplo, en Twitch vale 4,99, vale 5 euros. Yo me metí ayer y digo, me voy a meter a ver alguno de estos aquí en España, a ver cuántos suscriptores tiene. Y así uno buenecillo puede estar sacando alrededor de 5.000 suscriptores. ¿Eso qué significa? Que ella se está llevando de esos suscriptores 2,5 euros de cada uno. Solo por suscriptores. Luego, si le pagan por sponsors, le pagan por que mete publicidad en sus vídeos mientras hace streaming y encima le hacen donaciones, es que te están sacando 8 o 10.000 euros al mes. Esa gente con 5.000 suscriptores. Hicieron un ejemplo en YouTube, hay un ejemplo de uno que está en esta plataforma que juega a un videojuego de moda, que si tenéis hijos seguro que han jugado al Fortnite, ¿vale? Juegan al videojuego de moda, que juegan hasta los futbolistas, porque hacen hasta los bailes de los, ¿vale? De los personajes. Hicieron un ejemplo y este señor tenía 100 y pico mil suscriptores. Este señor ganaba, que es un chaval de 20 y pico años, ganaba al mes cerca de 400.000 dólares. Al mes. Yo alucino con porque es que ahora estamos hablando de que es que nos está premiando el talento ya. Ahora ya cualquier cosa ya te sale por un lado, te sale por el otro. Es... Lo que pasa es que el vídeo que has sacado antes, Sí. esta tecnología contribuiría a un mundo más equitativo. Bueno, equitativo. Es al revés, ¿no? Lo que contribuiría el blockchain es a un mundo más transparente. Porque por eso, por ejemplo, los bancos se están oponiendo bastante porque ellos pierden el control. Le dan el control a los usuarios del dinero, no a los creadores del dinero. Porque ellos realmente con la regla esta que tienen del 1,10 pues van creando dinero. ¿Sabes? Yo tengo 1.000, pero de esos 1.000 lo divido en 10 trozos, dejo 100 a cada uno, pero puedo crear mucho más dinero del que estoy prestando. Con lo cual van creando deuda y van creando dinero ficticio, pero lo van creando. Pero con la blockchain le entregas el poder al usuario, al que de verdad tiene el dinero. Pero bueno, esas tecnologías irán cambiando, van saliendo tecnologías nuevas, no solo está la blockchain. Hay criptomonedas que tienen tecnologías incluso que dicen que son un poco más seguras que la propia blockchain o que van más rápido, porque sobre todo al principio la blockchain y sobre todo el Bitcoin tenía problemas de que las transacciones eran muy caras. Te querías hacer una transacción de Bitcoins para pagarle, por ejemplo, a un compañero o a un familiar, le querías pagar en Bitcoins o en un negocio y a lo mejor te costaba la transacción 3 o 4 euros. ¿Vale? Pagabas 100 y a lo mejor te costaba 4 o 5 euros la transacción y eso pues al final, ¿qué hace? Que la gente no lo use. Pues mejoraron la tecnología para que te costara céntimos. Y al principio costaba alrededor de horas que llegara la transacción de un sitio a otro, porque lo tenían que verificar los nodos y demás. A día de hoy cuesta minutos. Pero bueno, van saliendo muchas alternativas. Pero por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora, esto ya se va de madre. Porque esto sí que ya no lo controlas. Ya no sabes por qué la sociedad premia esto. Pues porque el entretenimiento, ¿no? Se paga bastante bien y está el mundo masificado y un poquito de todo eso al final se convierte en mucho. Bueno, y el capítulo 3, esto lo haremos rápido, ¿no? El capítulo 3. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Acabamos Sí. y nos tomamos un café. Sí, el capítulo 3 consiste en el tema de los asesores digitales. Sí, Estás hablando de mucho dinero. muchísimo. ¿Dinero de dónde viene? Es decir, ¿dónde está? ¿En Estados Unidos? ¿En Suiza? ¿Dónde está? ¿De qué por ejemplo, el dinero de los streamers? Sí, de lo que has hablado hasta ahora. Pues de cada uno, si... ¿Eso paga impuestos? Hombre, claro que pagará, pero eso ya es problema de cada uno. No, pero me refiero... De cada profesional, de cómo lo tiene
lo tiene montado. Es decir, eso lo cobra, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, y después te lo manda a ti. Sería algo similar, sí. Es decir, la plataforma lo cobra, pues por ejemplo, yo lo estoy viendo en mi casa, yo me suscribo, pago los 5 euros. Porque es que, claro, esto es lo que llaman, no sé si habéis visto la forma en la que se cocinan los sapos o las ranas, que tú lo tienes que meter en la olla y lo tienes que cocinar a fuego lento, y entonces la rana al final acaba cociéndose porque se va habituando y acaba muriendo, porque se ha habituado. Pues esto es algo similar, porque te están acostumbrando a que todo lo paguéis con microcompras pequeñitas. Pero claro, si tú llegas a 180.000 personas o a 200.000 personas, porque tienes esa capacidad, y todos hacen una microcompra de 1 euro, pues 180.000 euros que tienes. ¿Sabes? Entonces, el poder está ahora en las masas. No, pero mi pregunta es muy sencilla. Esos 180.000 euros que van al banco. Claro, a la cuenta es decir, al pago de la nómina del profesional en ese caso. ¿Cómo se lo controla el Estado para que esa persona borgue bastante? ¿Cómo le controlan esos ingresos? Claro, ¿El Estado de arte en algún sitio fiscalmente? Claro, pero eso ya es problema de cada uno. Sí, que te entiendo que seguramente habrá gente que la harán negro y no le pillarán, o le harán una inspección de aquí unos meses. Que eso, claro, está tan expuesto que si tú eres un inspector de Hacienda y de repente te sale el vídeo sugerido de tal y está hablando de lo que gana en ese vídeo, porque estos streamers y todo eso no se callan nada. Eso no se callan nada. Eso salen ahí y dicen, yo gano 10.000 al mes. ¿Sabes? Y no se paran a pensar qué consecuencias puede tener eso. Pero lo que quería decirte yo es que esa cuenta puede estar en Estados Unidos, en Suiza, o estar en donde sea. Ya, pero tendrás que justificarla, porque hay normas de tributación del dinero que tienes que cumplirlas. Pero claro, es que el desconocimiento de la norma no te exime de que te multen o no te multen. ¿Sabes? Y luego pues ya es lo que llaman esto ingeniería financiera, pues si gana cientos de miles al mes, pues seguramente tendrá contratado una serie de asesores pues que le moverán más cosas. Pues a lo mejor pues estará comprando bitcoins, criptomonedas, habrá invertido en inmuebles en Hawái y tendrán más cosas, moverán más cosas. No creo que todo ese dinero lo vayan acumulando, no creo. De todas formas hay una anécdota muy interesante. ¿Vale? Por ejemplo, en la sesión anterior habló Teresa Gallego del Minecraft. ¿Vale? El creador del Minecraft, yo creo que él no se pensó la repercusión que tendría ese videojuego cuando lo creó. Porque el videojuego al principio, la fase beta del juego, se cobraba a través de PayPal. Y PayPal tiene un límite de $700.000 diarios para ingresar en la cuenta. Pues este señor llegó el momento que lo reventó. Los $700.000 diarios de la venta del videojuego, reventó el límite diario y le tenían que bloquear la cuenta. Hay gente que le bloquea la cuenta porque gasta mucho, ¿no? Pues este era el caso al revés, le bloquearon la cuenta porque ingresaba demasiado. Y es que en internet las cifras se disparan y son astronómicas. Bueno, pues eso, lo que os estaba comentando, que este capítulo que tiene que ver con el tema de asesores digitales, es un programa que sacó Red.es para el tema de asesoramiento digital encaminado a pymes y autónomos, con una serie de subvenciones y ayudas para intervenir o para invertir en todo el proceso de digitalización de esas empresas. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que a día de hoy la convocatoria de ayudas del programa está cerrado ese plazo desde el 20 de diciembre del 2018. Es decir, no podemos optar a ninguna de esas ayudas, ¿vale? Creo que ni tan siquiera podemos optar a ser asesores, porque mientras no haya una convocatoria abierta, es como que está todo paralizado, ¿vale? Aquí de alguna manera puede ser tu empresa o asesor digital de otras empresas, para lo cual tienes que cumplir una serie de requisitos y cumplir pues lo que ellos llaman la administración, el perfil del contratante. Pues te piden solvencia técnica y profesional, que seas ingeniero informático, ¿vale? Una serie de documentación, o si no lo es ninguno de los
socios de la empresa que contraten a un ingeniero informático que tenga experiencia en digitalización en empresas y que además lo acredite, ¿vale? Te piden una serie de características bastante extensa. Y luego lo interesante de esto es que, por supuesto, te aseguras de que la empresa que te está ofreciendo ese servicio ha pasado de alguna manera una especie de... es que no es una certificación, sino una validación de esas credenciales, de que él demuestra que sabe hacer, que sabe participar en el proceso de digitalización de las empresas, y tú solo puedes contratar a empresas que están dentro de ese registro, ¿vale? Dentro de ese registro de asesores digitales, si optas a esas ayudas. ¿Vale? Ahí, cuando tengáis las transparencias, podéis acceder para ver el archivo, por ejemplo, de la invitación y demás que tienes que cumplimentar o las bases que tienes que cumplir, ¿vale? Para estar ahí. ¿Vale? Eso sería como asesor. Y luego lo que te llevas de ahí es un plan de digitalización. Realmente te llevas el proceso de asesoramiento. ¿Vale? Habría que ahondar un poco más, ¿vale? Porque yo casi que estoy seguro que lo que te llevas es todo el plan de digitalización, pero no te llevas la plataforma o la herramienta que a lo mejor necesitas para digitalizar la empresa. Es decir, si el asesor digital te dice que tú a lo mejor necesitas una herramienta y tú tienes que crear una aplicación web para gestionar una base de datos, etcétera, etcétera, el plan lo que te está diciendo es, tú te llevas todo el plan digital, pero claro, si tú quieres crear la aplicación, una aplicación que a lo mejor vale 30 o 40.000 euros, la tienes que pagar tú, no te entra la subvención. ¿Vale? Eso habría que detallarlo mucho más y quizá hacer la consulta. ¿Vale? Porque estas ayudas, por aquí lo tengo, ¿vale? Te financian el 80% del coste del servicio de asesoramiento con un máximo de 5.000 euros por empresa y beneficiario. ¿De acuerdo? Es decir, que hay ese máximo. Y además, ese máximo representa el 80%. Tú tienes que poner el 20% restante, eso como mínimo. Si pones más del 20%, es decir, imagínate que a lo mejor tú te dan 4.000 y tú pones ahí el 30 o el 40%, pues eso, es que esto se asigna como por concurso. ¿Vale? Hay una serie de tablas y en función de con qué porcentaje de participación o cuánto estás tú interesado en digitalizar la empresa, etcétera, te van dando una serie de puntos. Y cuantos más puntos, pues antes te dan, ¿vale? Antes entras en el proceso de que te concedan la ayuda. ¿Vale? Y además es para pymes y autónomos que están dados de alta en el IAE antes del 1/1 del 2016. ¿Vale? Y en principio eso es el resumen de lo en que consiste este plan de asesoramiento digital. ¿Vale? El problema, pues que de momento está la convocatoria cerrada y no podemos optar ni tan siquiera solicitarlo. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí ya la conferencia.